Creo que nos cuesta a veces trabajo ir porque tanto en lo material como en lo de la personalidad. Si dejamos ir esa parte de nosotros, entonces, ¿quién soy yo? Nos cuesta trabajo dejar ir porque entonces ya no vamos a poder ser la persona que éramos. Entramos en lo desconocido. Sit up. Remember, don't think you are. Know you are. Remember. Our dreams, they feel real while we're in them, right? It's only when we wake up that we realize something was actually strange. Remember. ¿Qué ha habido? El día de hoy va a ser el episodio de dejar ir, un tema que está muy relacionado con el anterior de lo desconocido. Y pues después de unos días de dificultad para soltar este capítulo, por varios obstáculos, incluido no nada más el tiempo, sino también la inspiración. Creo que incluso he batallado porque es un tema que para mí es no nada más interesante, sino que me cuesta trabajo. Y me cuesta trabajo aplicarlo o entenderlo al 100% en mi vida como quisiera. Y quizá por eso mismo es que me ha costado trabajo soltar el capítulo. Quizá por eso mismo es que me ha costado dejar el capítulo como quisiera que estuviera. Quizá por eso mismo es que ha sido un poco complicado este mini viaje de armar un capítulo que parecería o podría ser tan sencillo. Después de varios intentos no quedaba el capítulo, no quedó el capítulo. Sí, no quedó el capítulo como me hubiera gustado. Pero pues así imperfecto va a tener que ser. Y no pretendo que el capítulo, que ninguno sea perfecto, pero como los anteriores no son perfectos, este menos. Simplemente no creía que era razón suficiente como para no soltarlo, publicarlo y seguir adelante. Entonces, un capítulo más imperfecto sobre un tema muy interesante. Y va a escuchar quizá 2 o 3 voces distintas, porque fueron audios distintos, fueron más de 10, de los cuales fui sacando extractos. Y espero que te sirva, espero que haya algo interesante de estos audios, espero que algo interesante que te pueda quedar, que te pueda resonar, o a alguien cercano a ti. Y si algo te resuena, si crees que le puede servir a alguien, no dudes en compartirlo. Se te va a agradecer, no solamente yo, sino aquella persona que está esperando una palabra una frase que le resuene y que le haga tomar una decisión distinta o tomar un rumbo distinto. A veces es tan sencillo, tan simple como eso. Entonces, gracias, te dejo un capítulo muy interesante, imperfecto. Espero agregue valor y hasta pronto. Chao, chao. Hoy el episodio se trata del tema dejar ir o el desapego y por qué es importante dejar ir para dejar llegar, un tema que está completamente relacionado con el anterior de lo desconocido. Más bien están conectados, simplemente son dos partes distintas pero al mismo tiempo las mismas. Podemos verlos separados. Aquí los dividí en la parte de lo desconocido y en dejar ir, porque dejar ir es adentrarte en lo desconocido, porque dejar ir es dejar ir aquello familiar, dejar aquello que conocías para adentrarte en algo completamente distinto. Creo que en ese aspecto podríamos decir que dejar ir es un requisito para entrar en eso desconocido, para que algo nuevo llegue. Dejar ir es desapegarte, desidentificarte con algo, ya sea material o parte de tu personalidad, que ha sido parte de ti. Dejarlo ir quizá no sea sencillo, dejarlo ir quizá sea doloroso, pero es parte del proceso de transformación, es parte del proceso de crecer, es parte del proceso de convertirte en quien realmente eres, es parte del proceso de convertirte en tu máximo potencial. Y a veces es la vida la que nos empuja a dejar ir, porque a veces por medio de una sacudida no queda otra más que dejar ir eso material que teníamos acumulado. A veces la vida nos empuja a dejar ir por una
wake up call, por una sacudida. Y hablamos de ese tema, y si no lo has escuchado, escucha ese capítulo muy bueno. A veces la vida nos empuja a dejar ir. Porque en algún momento de nuestra vida tenemos que dejar ir ciertas partes de nosotros. La única manera de fluir con la vida, es la única manera de ser feliz. Si te mantienes donde estás, no vas a llegar muy lejos. Si te mantienes donde estás, tarde o temprano va a haber una sacudida que te va a obligar a dejar ir. Y en el camino a tu yo emergente, en el camino a tu máximo potencial, tu yo actual va a tener que dejar ir ciertas cosas. Tu yo actual no es tu yo emergente, tu yo actual no es tu máximo potencial. Tu yo actual tiene que ir dejando ciertas cosas atrás para poder convertirse en eso. Si aún no eres tu máximo potencial, lo cual creo que ninguno de nosotros lo somos aún, hay algo por dejar ir. Y hay que irnos dando cuenta qué es eso que tenemos que dejar ir para poder seguir avanzando en el camino hacia allá, hacia tu máximo potencial, hacia tu mejor vida. Entonces, por eso es súper importante vivir en el desapego. Vivir en desapego a todo lo que te rodea, a todo lo que te has identificado contigo mismo, como personalidad y como material, es fundamental para poder seguir caminando en ese paso, en ese camino, en ese sendero. Creo que desde que somos pequeños nos vamos identificando con tantas cosas, y como lo vimos en capítulos como el de la programación, Black Box, subconsciente, etc. Pues una gran parte en las vidas pasadas también, una gran parte de quienes somos, y no es que casi todo lo que somos o creemos que somos está moldeado por nuestro entorno, está moldeado por nuestros genes. Y el 95% de quien somos es subconsciente todo el tiempo, cómo actuamos, nuestras formas de ser y de pensar. Quien tú realmente eres viene programado por genes, por programación, por tu entorno. Tú naces y te ponen directamente una etiqueta en la cabezota que dice qué religión eres, cómo te comportas, cómo eres, cómo hablas, qué idioma, en qué crees. Todo eso te lo pusieron desde que naciste y todavía ni siquiera nacías y ya lo tenías etiquetado en tu cabezota. No eres tú realmente eso, simplemente naces ahí, te vas identificando con eso porque se va implantando en ti. Y todo eso es lo que hay que ir dejando en el camino. Cuesta trabajo, sí, es doloroso a veces, pero es necesario para poder convertirte en quien tú realmente eres. Incluso nos vamos identificando con lo material también, porque como un niño a veces le quitas un juguete y llora y se enoja y sufre porque le quitaste un juguete o porque se lo diste a alguien más. Porque para ese niño ese juguete es una extensión de él. Es una extensión de sí mismo. Ese juguete es él. Se lo estás quitando. Estás quitando una parte de él. Y de la misma manera, conforme vamos creciendo, las cosas materiales, las casas, los carros, ropa que tenemos, nos vamos identificando con ellas. Un celular, hoy en día el celular es una extensión de cada uno de nosotros. Lo pierdes, te lo quitan, pierdes una parte de tu personalidad, no puedes vivir sin él. Nos cuesta trabajo dejarlo ir, dejar ir un carro, dejar ir una casa, porque nos apegamos y nos identificamos con ella. Eso es la parte material, pero en la personalidad es lo mismo. Nos identificamos con esa parte. Nos identificamos tanto que nos cuesta trabajo dejarlo ir, pero convertirnos en algo más va a necesitar de nosotros dejar ir esa parte. Hasta que en algún punto vivamos en un tal desapego que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, sabemos que necesariamente nos pertenece. Nos convertimos en algo más. Entonces debemos dejar ir todo esto que creemos que somos nosotros. Debemos dejar ir todo esto o estar abiertos a dejarlo ir. Porque solo así nos vamos a convertir en quien realmente somos. Un ejemplo, en mi caso, cuando hace casi un año, noviembre, diciembre del año anterior, estaba pensando muchas cosas y estaba a punto de renunciar a mi trabajo y irme a México en busca de un emprendimiento completamente distinto a lo que hago o a lo que hacía en ese momento. En ese momento estaba haciendo project manager y era un trabajo como ingeniero y parte del camino que había hecho por muchos años de estudiar ingeniería y después
ser parte de un proyecto y entonces brincar a ser líder de un equipo y luego brincar a ser project manager y ahí la llevaba, pero sentía que algo no estaba bien, sentía que algo me faltaba, sentía que eso no era realmente verdad, pero me costaba trabajo dejarlo y lo sabía desde hace 2 años anteriormente, casi desde que empecé a trabajar, pero no podía dejarlo. Me costaba trabajo. Algo dentro me decía, pero no lo podía dejar porque me había costado mucho tiempo. Me había identificado con él. Me he identificado con el Arturo que es ingeniero, me he identificado con el Arturo que es project manager, me he identificado con el Arturo que trabaja en una empresa en Alemania. Me costó trabajo y tiempo y reflexión y brincar hacia algo que era completamente desconocido para dejar ir esa parte de mí. Incluso lo material. Por fin había tenido un departamento donde tenía mis poquitos muebles, donde tenía mis poquitas cositas de una manera relativamente estable. Había terminado de pagar mis deudas de la universidad, etc. Entonces por fin había llegado a este espacio donde tenía mis cositas materiales y también mi estabilidad y mi nombre como ingeniero y las cosas marchaban relativamente bien, pero no me sentía cómodo. Me costó mucho trabajo dejar ir esta parte de mí. Pero exactamente cuando la dejé ir fue cuando empezaron a salir otras oportunidades, aunque fue una sacudida interesante. Se sintió bien porque sabía que estaba siendo real conmigo mismo. Porque al dejar ir esa parte de mí, al dejar ir esas cosas materiales, al dejar ir esa idea que había impregnado en mí mismo por muchos años y la sociedad había impregnado en mí y la gente, amigos y familia incluso ya me identificaban con eso porque eso era lo que yo era. De repente ya no tenía sentido y tenía que dejarlo ir. Y dejarlo ir, te digo, me costó trabajo, pero por fin lo logré. Y hoy estoy haciendo algo muy distinto a lo que era en ese momento. El problema con dejar ir también es que creo que queremos controlar lo que pasa. Y esto es algo que a todos nos pasa. Queremos controlar el que va a pasar. Queremos saber qué es lo que va a pasar. Queremos poder predecir qué es lo que va a pasar. Y eso lo hace nuestro cerebro automáticamente. Tu cerebro está constantemente tratando de confirmar las creencias que tiene. Está tratando de confirmar lo que ha vivido antes. Y cuando no lo experimenta, entonces algo está mal. Entonces algo es desconocido. Empieza a buscar la causa raíz. Pero tenemos que entender que de lo de allá afuera tenemos cero control. No tienes nada de control de lo que pasa allá afuera. El universo tiene formas inesperadas e impredecibles de actuar. Y lo único de lo que tienes control es lo interno. Y al final del día eso interno es lo que provoca un cambio externo. Pero si entendemos que el único control verdadero que tenemos es de tu estado interno y que eso es súper poderoso, vamos a empezar a crear una realidad distinta. Vamos a empezar a dejar de tratar de controlar lo que pasa allá afuera. Porque no tiene ningún sentido. Nomás nos lleva a resistencia y ansiedad. Incluso cuando estamos tratando de controlarlo, estamos dejando de ver las oportunidades. Creo que era Alan Watts que decía que tratar de controlar es ir en contra de ti mismo. Es ir en contra de las oportunidades, es ir en contra, es apostar en contra de ti mismo, creo que era la frase. Tratar de controlar, tratar de predecir, es ir en contra de ti mismo. Porque al tratar de controlar le sacas vuelta a las cosas malas. Pero las cosas malas, ¿cuántas veces ha habido una cosa, entre comillas, mala, una experiencia no muy favorable que al final fue una bendición? Y si hubieras tenido la opción de controlar, ¿hubieras tomado esa decisión? ¿Hubieras decidido tener esa sacudida o esa mala experiencia? No. Pero esa mala experiencia era necesaria para llevarte en el camino en el que te has llevado. Todos hemos tenido una experiencia de este tipo. Pero hasta que no hasta que no empecemos a dejar ir ese control, van a poder suceder todas esas cosas que son necesarias para nuestra vida. Pero si nos resistimos, traemos estrés. Si nos resistimos, encontramos ansiedad. Si nos resistimos, llegamos a burnout. Y todo esto nos lleva a enfermedades, incluso a la muerte. Y eso es causado por la resistencia. Por la resistencia a fluir, por la resistencia a dejar ir. Aceptarlo es importante. Dejar ir. Y dejar que las cosas sucedan como deben de suceder y como es mejor que sucedan. Que a veces nosotros tenemos un plan, pero ese plan no necesariamente es el mejor. Y nos enojamos o nos frustramos porque no sucede como
nos hubiera gustado. Y la mayoría de las veces tenemos la mentalidad, por lo menos yo personalmente me llega mucho y sé que a muchos de nosotros nos pasa lo mismo. El querer forzar las cosas, el querer que sucedan de la forma que hubiéramos querido. O la típica cuestión de que tienes que empujar las cosas que sucedan. Y a veces sí hay que poner un esfuerzo y hacer las cosas, pero es importante dejarlas fluir. Y para mí es una parte que creo es muy importante. Creo que es algo que viene de muchísimos años. Incluso Jesús dijo en una ocasión que era más fácil para un rico entrar al reino de los cielos. Era más difícil para un rico entrar al reino de los cielos que para un camello pasar por el ojo de la aguja. Algo por el estilo. Y es una frase que apenas termino de entender en los últimos meses, años, par de años, al entender el contexto de todo esto, porque la aguja era una puerta para entrar a Jerusalén. Muy pequeña, y para entrar, para pasar por ahí, las personas que viajaban entraban en un camello, y el camello hay que quitarle todo lo que venía cargando, porque si no, no pasa. De ahí viene la frase. Hay que dejar ir, hay que dejar. Para pasar por la puerta hay que dejar. Es muy estrecha. El rico no va a entrar con las actitudes que normalmente el rico tiene, o en promedio el rico no va a entrar con todas las cargas materiales y hábitos que tiene. Simplemente es muy complicado. Pero para entrar al reino de los cielos, que en este aspecto yo estoy convencido que es tu máximo potencial, tu yo superior, convertirte en todo lo que siempre puedes, convertirte en lo que tú realmente eres. Eso es a lo que creo que se refiere el reino de los cielos. Y en llegar ahí va a requerir dejar ir muchísimo equipaje que venimos cargando, tanto material como en personalidad. Porque la personalidad que tú tienes, la personalidad que yo tengo, no es lo que realmente somos. Es algo que hemos venido fabricando en base a nuestro entorno desde que nacemos. Todavía no naces y ya tienes una etiquetota que dice en qué crees, cómo debes comportarte, cuál es tu idioma, cuál es tu familia, cuáles son tus condiciones sociales, económicas, etc. Y eso va a crear más del 90% de quien tú eres. Y a eso suma los genes, casi todo tú eres absorbido. No fue tu elección. Van pasando los años y algunas de esas cosas las dejas ir un poco, absorbes unas cuantas otras de tu mismo entorno que ves que esas más te convienen, etc. Te vas adaptando, pero una gran parte de quién soy, una gran parte de quién tú eres, una gran parte de quién somos es habitual. Y es absorbida por miles de años, por generaciones anteriores, y ya lo vimos en varios capítulos anteriores. Convertirnos en quien realmente somos implica dejar ir constantemente. Dejar ir constantemente parte de nosotros que no necesariamente es nuestra, simplemente ha estado ahí y nos hemos identificado con ella. Y es igual con lo material. La personalidad es más deep, pero incluso lo hacemos con lo material. Nos cuesta trabajo dejar ir ciertas cosas materiales, nos cuesta trabajo dejar ir ciertas cosas que a lo mejor nos costó tiempo y esfuerzo conseguir, pero una vez que las tenemos nos identificamos tanto con ellas que ya no las queremos dejar ir. Con el celular ni se diga, nos volvemos locos. Es una extensión de nosotros, pero ¿es eso lo que eres tú en realidad? ¿Qué pasaría si lo dejamos ir? Creo que nos cuesta a veces trabajo ir porque tanto en lo material como en lo de la personalidad, si dejamos ir esa parte de nosotros, entonces ¿quién soy yo? Nos cuesta trabajo dejar ir porque entonces ya no vamos a poder ser la persona que éramos. Entramos en lo desconocido. Y creo que aquí dejar ir es un casi prerequisito para entrar en lo desconocido de lo que platicamos la semana pasada, lo cual es fundamental para crear un cambio real en tu vida. Para poder acercarte a lo mejor que puedes ser, para poder acercarte a tu mejor vida, hay que entrar en lo desconocido. Y entrar en lo desconocido significa dejar ir. Dejar ir es fundamental. Pero es incómodo.
Es incómodo porque entonces ¿quién soy yo? Y para muchos, por muchos años se ha escrito el dejar ir incluso como un proceso de vida y muerte. Un proceso de morir y de renacer. Hay por ahí una frase de Goethe también, filósofo alemán, que dice que si el que no entiende este proceso de morir y de vivir constante, entonces no ha aprendido a vivir todavía. Algo así. Nietzsche nos dice que somos una cuerda entre el animal, en el vacío entre el animal y el superhumano. Somos ese proceso entre lo más básico que hemos sido y hacia lo que podemos llegar a ser. Estamos en el abismo y es complicado y hay que dejar ir y hay que dejar ir, porque dejar ir es dejar llegar. Que lo nuevo no va a llegar hasta que no dejemos ir. Convertirnos en lo que realmente somos, convertirnos en quien queremos ser, crear esa vida que queremos crear. Va a requerir de nosotros dejar ir constantemente. Dejar ir esa historia que creamos de nosotros mismos, dejar ir esa historia que creamos incluso como sociedad, de quiénes somos, que está creando la sociedad en la que vivimos, que evidentemente está teniendo ya muchos problemas. Pero hasta que no dejemos ir la historia que hemos creado nosotros mismos, nada va a cambiar. Pero la situación nos están empujando a cambiar porque ya no hay de otra. Y la situación nos están empujando a dejar ir porque ya no hay de otra. Y la disrupción tecnológica en la que tenemos hoy en día, de la cual voy a hacer un capítulo en las siguientes semanas, va tan rápido que es casi imposible para la mente humana de percibir. Todo cambia tan rápido que si no evolucionamos y no dejamos ir para convertirnos en una nueva y mejor persona para el nuevo mundo, un nuevo yo, que fluye en las circunstancias, que fluye hacia su mejor vida, que fluye con cualquier entorno que se le ponga enfrente, disfrutando el proceso y convirtiéndose constantemente en quien realmente es. Si no hacemos esto, entonces va a ser cada vez más complicado. El entorno de hoy nos empuja a dejar ir constantemente. Porque dejar ir, creo que optimalmente es un proceso de decisión constante. Pero no llegamos ahí todo el tiempo. La mayoría de las veces o muchas veces necesitamos una wake up call. A veces es la vida la que nos hace dejar ir. Pero esos dejar ir obligatorios de la vida, esos que he llamado también wake up call, son los momentos en que muchas veces después de unas semanas, meses o años, puedes voltear atrás y decir lo mejor que pudo haber pasado. Porque si la vida no hubiera empujado a dejar ir esa persona, si la vida no me hubiera dejado empujar, si la vida no hubiera empujado a dejar ir ese trabajo, a dejar ir esa relación, a dejar ir ese entorno, a dejar ir esa cosa material, etc., no estaría donde estoy ahorita. No hubiera conocido a quien hubiera conocido, no hubiera hecho lo que hubiera hecho o lo que hice. A veces es la vida la que nos empuja a dejar ir. Pero optimalmente, en el mejor escenario, no tenemos que esperar a que la vida nos queme la casa, por así decirlo. Que la vida nos dé una sacudida, que la vida nos quite algo o alguien de una manera abrupta para dejar ir. Creo que necesitamos empezar a dejar ir. Desapegarnos con las cosas, desapegarnos con quien en realidad soy hoy, yo. Dejar ir para dejar llegar. Dejar ir para convertirme en quien realmente soy. El mundo de hoy nos requiere más que nunca de dejar ir para dejar llegar. Es nuestro momento. Chao, chao.